22 de agosto de 2025. La fecha quedaría grabada para siempre en los anales de la historia naval, marcando el momento en que las tensiones latentes en el mar de China Meridional finalmente estallaron. Esto no fue meramente una escaramuza localizada, sino un punto de ignición en una creciente lucha geopolítica, una confrontación que se había gestado durante décadas en medio de reclamos territoriales en competencia, vías marítimas estratégicas y una carrera armamentista en escalada. El mar de China Meridional, una vasta extensión de agua salpicada de cientos de pequeñas islas, arrecifes y atolones, es una arteria crítica para el comercio global, con 1/3 estimado del transporte marítimo mundial pasando por sus rutas. Debajo de su superficie yacen vastas reservas de petróleo y gas natural, lo que convierte el control de la región en un premio de inmenso valor económico y estratégico. Las naciones que bordean el mar, China, Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei y Taiwán, todas reclaman varias partes, creando una compleja red de afirmaciones superpuestas y a menudo conflictivas. China, en particular, afirma su soberanía sobre casi todo el mar, encapsulada por su controvertida línea de 9 puntos, una reclamación en gran medida rechazada por el derecho internacional. Esta postura asertiva ha llevado a la construcción de islas artificiales, la militarización de características geográficas y frecuentes confrontaciones con otros reclamantes y fuerzas navales internacionales que realizan operaciones de libertad de navegación. Estados Unidos, aunque no es un reclamante, tiene un interés personal en mantener la estabilidad y la libertad de navegación en la región, viendo las tendencias expansionistas de China como un desafío directo al orden internacional, basado en reglas. Su presencia naval, incluidos grupos de ataque de portaaviones y destructores avanzados, sirve como contrapeso al creciente poder militar de China. El incidente del 22 de agosto de 2025 fue una consecuencia directa de estas tensiones arraigadas, un curso de colisión establecido por décadas de maniobras diplomáticas, posturas militares y un choque fundamental de ideologías. Fue un día en que lo teórico se volvió aterradoramente real, transformando el mar de China Meridional de un tablero de ajedrez geopolítico en un campo de batalla. El escenario para esta confrontación sin precedentes fue establecido por 2 de los buques de guerra más avanzados jamás concebidos, cada uno una maravilla de la ingeniería y un símbolo del poder tecnológico de su nación. El USS Zumwalt, un destructor furtivo valorado en la asombrosa cifra de $4.500 millones, representaba la cúspide de la innovación naval occidental. Con más de 600 pies de eslora y un desplazamiento de más de 15.000 toneladas, su distintivo perfil angular fue diseñado para hacerla prácticamente invisible al radar enemigo, apareciendo como nada más que un pequeño barco pesquero en los sensores. Este diseño radical, una desviación de la estética tradicional de los buques de guerra, fue impulsado por el imperativo del sigilo, permitiéndole operar en aguas disputadas con un riesgo mínimo de detección. Internamente, el Zumwalt era una fortaleza de armamento y sistemas avanzados. Sus sistemas de armas avanzados, AGS, eran capaces de atacar objetivos con precisión a más de 80 millas náuticas de distancia, entregando una potencia de fuego devastadora con una precisión milimétrica. El barco contaba con 80 celdas de lanzamiento vertical, albergando una formidable mezcla de misiles de crucero Tomahawk para ataques terrestres de largo alcance, misiles superficie-aire SM-2 para defensa aérea, y los misiles SM-6 de última generación, capaces de defensa aérea y de misiles balísticos. Todo el sistema era operado por una tripulación reducida de 147 marineros de élite, un testimonio del alto nivel de automatización del barco y su sofisticado sistema de gestión de combate. Al mando estaba la capitana Sarah Mitchell, una oficial experimentada con reputación de calma bajo presión y brillantez estratégica, su carrera un testimonio de dedicación y la búsqueda implacable de la excelencia. Ella encarnaba el espíritu de la moderna armada de los EU. Tecnológicamente hábil,
altamente capacitada y preparada para cualquier contingencia. Frente a ella estaba el orgullo de China, el tipo 055 Nanchang, un coloso de acero de $1.800 millones, que simbolizaba el rápido ascenso de la Armada del Ejército Popular de Liberación, PLAN. Aunque menos enfocado en el sigilo extremo que el Zumwalt, el Nanchang era un formidable buque de guerra por derecho propio, con 112 celdas de lanzamiento de misiles. Este impresionante arsenal incluía el hipersónico IFOTA-21, un arma capaz de alcanzar Mach 10, suficiente para penetrar la mayoría de los sistemas de defensa en todo el mundo. El IJ-21 representó un salto significativo en la tecnología de misiles antibuque, planteando una grave amenaza incluso para los activos navales más avanzados, lo que hacía del Nanchang una amenaza particularmente aterradora era su radar cuántico, una tecnología anunciada para detectar objetivos furtivos, una capacidad que las naciones occidentales solo habían explorado en laboratorios. Este avance teórico, si estuviera completamente operativo, anularía la principal ventaja del Zumwalt, convirtiendo el juego del gato y el ratón en una confrontación directa. El capitán Li Wei, un veterano de numerosos ejercicios del plan y un firme defensor de la expansión naval de China, comandaba el Nanchang. Sus órdenes del Comando del Teatro Oriental eran claras: afirmar presencia, recopilar inteligencia y estar listo para defender los intereses de China con una fuerza abrumadora. Li Wei era un hombre de inquebrantable determinación, profundamente comprometido con los objetivos estratégicos de su nación y agudamente consciente del significado histórico de su posición. El escenario estaba preparado para un choque no solo de barcos, sino de doctrinas, tecnologías y voluntades nacionales. Desde las primeras horas de la mañana, mientras el mar de China meridional permanecía tan plácido como un espejo gigante, dos espectros de acero se rastreaban silenciosamente. El USS Zumwalt surcaba las olas a 18 nudos, sus sistemas de radar barriendo continuamente, pero sin detectar objetivos claros. El avanzado radar multifunción AN/SPI-3, parte de la suite de radar de doble banda, DBR del barco, fue diseñado para operar con una precisión inigualable. Sin embargo, la inmensidad del océano y los propios esfuerzos del Nanchang para gestionar su firma lo mantuvieron elusivo. La tripulación del Zumwalt, aunque altamente capacitada, sentía la tensión palpable. Cada eco en el sonar, cada parpadeo en la pantalla del radar, era escudriñado con intensa concentración. La capitana Mitchell mantuvo una actitud estoica en el puente, pero sus ojos escaneaban constantemente las pantallas tácticas, procesando cada dato entrante. Sabía que en este juego de alto riesgo, el primer error podría ser el último. Mientras tanto, a casi 50 millas náuticas de distancia, el tipo 055 Nanchang mantuvo silencio de radio, dejando solo débiles ecos en su propia pantalla de radar cuántico. El capitán Li Wei, observando los sutiles movimientos del destructor estadounidense a través de sus sistemas avanzados, sintió una oleada de orgullo nacional mezclado con una fría y profesional determinación. Su radar cuántico, un secreto celosamente guardado, estaba demostrando su valía, ofreciendo destellos de la elusiva firma del Zumwalt que el radar convencional pasaría por alto. Comprendió las implicaciones estratégicas. Si China podía detectar de forma fiable el sigilo, alteraría fundamentalmente la guerra naval. Durante 6 horas, ambos bandos jugaron una tensa partida de ajedrez. El Zumwalt se esforzó por mantener su ventaja de sigilo, ejecutando sutiles cambios de rumbo y empleando contramedidas electrónicas para enmascarar su presencia. El Nanchang, a su vez, recopiló meticulosamente datos sobre su adversario, analizando sus patrones de movimiento, emisiones electrónicas e intentando predecir su próximo movimiento. El silencio era ensordecedor, roto solo por el zumbido de la maquinaria y las órdenes susurradas intercambiadas entre los oficiales. El aire estaba cargado de anticipación, una tensión sofocante que se acumulaba antes de que se disparara el primer tiro. Ambos capitanes sabían que el delicado equilibrio
podía romperse en cualquier momento, y el mundo contuvo la respiración, sin saberlo, al borde de una nueva era de conflicto. Alrededor de las 12:30 p.m., la situación comenzó a cambiar, alterando irrevocablemente el curso de los acontecimientos. Desde la cubierta de vuelo de popa del Zumwalt, un MH-60R Seahawk, con distintivo de llamada Seahorse 1, fue lanzado al aire. Esta era una maniobra rutinaria durante las patrullas, un procedimiento operativo estándar, diseñado para extender el alcance de observación del barco más allá de sus límites de radar inherentes. El helicóptero, una plataforma versátil de múltiples misiones, realizaría barridos de sonar para detectar submarinos, recopilaría inteligencia electrónica, el INT, para identificar posibles amenazas y proporcionaría una plataforma de reconocimiento aéreo. Su misión era ser los ojos y oídos del Zumwalt, ampliando el perímetro de su conciencia. La tripulación del Seahorse 1, 2 pilotos y 2 operadores de sensores, eran altamente capacitados, acostumbrados a la soledad y precisión de su trabajo. Estaban concentrados en su misión, sin saber que estaban a punto de convertirse en el primer y trágico eslabón de una cadena de eventos que encendería una crisis global. Volando a baja altitud, justo por encima de la brillante superficie de Leo, mar de China Meridional, el Seahorse 1 comenzó a barrer las aguas del noroeste. El rítmico zumbido de sus rotores era el único sonido en la vasta extensión. En cuestión de minutos, el radar avanzado del helicóptero, diseñado específicamente para la vigilancia marítima, detectó una firma débil, casi imperceptible, a 28 millas náuticas de distancia. Era una anomalía. No era una señal civil, ni coincidía con los datos conocidos de barcos pesqueros o mercantes. La firma parecía intencionalmente suprimida. Un fantasma en el espectro electrónico, característico de un buque de guerra que intentaba evadir los ojos electrónicos. El operador de sensores, un joven pero experimentado suboficial, reconoció inmediatamente la importancia. Capitana Mitchell, aquí Seahorse 1. Tenemos un posible contacto de superficie grande con rumbo 315. Alcance 28 millas náuticas. La firma está muy suprimida, consistente con un perfil furtivo. Procediendo a investigar. Su voz, aunque tranquila, contenía un matiz de urgencia que resonó en el Centro de Información de Combate, CIC, del Zumwalt. En el puente del Nanchang, la atmósfera era eléctrica. El capitán Li Wei observó las señales de radar con una sombría satisfacción mientras el helicóptero estadounidense se acercaba. Su radar cuántico, una maravilla tecnológica, había rastreado al Seahawk desde el momento en que despegó de la cubierta del Zumwalt. Comprendió las implicaciones con escalofriante claridad. Si el Seahawk se acercaba, podrían ser detectados visualmente o por sonar convencional. En ese momento, su secreto cuidadosamente mantenido, su ventaja estratégica, desaparecería. El elemento sorpresa, preservado con tanto esfuerzo durante horas, se perdería. Solo quedaban 2 opciones, crudas y brutales: continuar en silencio y esperar no ser reconocidos, arriesgándose a la exposición y a un enfrentamiento reactivo, o actuar primero, de forma decisiva y preventiva. El peso del mando oprimía a Li Wei. Conocía las ramificaciones internacionales de su decisión, el potencial de una escalada irreversible. Pero sus órdenes eran primordiales: proteger el Nanchang, proteger los intereses de China. Después de unos tensos segundos de deliberación, con la mandíbula apretada, dio la orden, su voz cortando el silencio del SIC. Preparen el lanzamiento del HHK-9B, un misil espoleta de proximidad. Objetivo Seahawk 1. Un silencio sepulcral cayó sobre el Nanchang. Cada marinero conocía la gravedad de esa orden. Disparar a un avión estadounidense significaba la guerra, una escalada inmediata y catastrófica. Pero la orden había sido dada,
y en la rígida jerarquía del mando naval, era absoluta. A las 12:52 p.m., el misil antiaéreo HHQ-9B rugió desde su celda de lanzamiento, un pilar de fuego y humo brotando de la cubierta del Nanchang. Se elevó hacia el cielo a Mach 4, una flecha silenciosa y mortal dirigida a su presa desprevenida. La tripulación del Seahorse 1, absorta en sus lecturas de sensores, apenas registró una extraña estela de luz en el horizonte. Luego, la alarma de misiles sonó, un chillido penetrante que llenó sus cascos, pero ya era demasiado tarde. No hubo tiempo para maniobras evasivas, ni para un último mensaje. Una violenta explosión desgarró el aire cuando el misil detonó a solo decenas de metros del helicóptero, su espoleta de proximidad, asegurando el máximo efecto destructivo. La fuerza de la explosión aniquiló la estructura del avión, destrozándola en un milisegundo. En un instante, el Seahorse 1 se convirtió en una bola de fuego, un infierno abrasador contra el cielo azul, los escombros lloviendo en el mar como confeti metálico. Los 4 miembros de la tripulación perecieron instantáneamente, sus vidas extinguidas en un abrir y cerrar de ojos, convirtiéndose en las primeras bajas de un conflicto que pronto envolvería al mundo. En el USS Zumwalt, la pantalla del radar registró inmediatamente la explosión, un repentino y violento estallido de energía, donde había estado el Seahorse 1. Ya no había dudas. Un avión estadounidense había sido atacado. Las implicaciones eran asombrosas. La violación de la paz innegable. Las sirenas de alerta roja sonaron por todo el barco, su lúgubre lamento resonando en cada compartimento. La capitana Sarah Mitchell, con el rostro cubierto por una máscara de sombría determinación, se aferró a la consola. Su voz, aunque firme, llevaba el peso del momento mientras anunciaba por el intercomunicador del barco: «Atención a todo el personal, el Seahorse 1 ha sido derribado. Esto es un acto de hostilidad. Todo el personal a puestos de combate. Esto no es un simulacro». En menos de 2 minutos, el Zumwalt se transformó de un buque de patrulla en una máquina de combate, cada sistema listo para la acción. Las celdas de lanzamiento vertical se abrieron con un silbido de hidráulica, revelando las mortales cargas útiles en su interior. Los sistemas de armas giraron hacia el enemigo potencial, sus cañones hambrientos de objetivos. Todo el equipo de guerra electrónica se activó, inundando las ondas con señales de interferencia y contramedidas engañosas, intentando cegar y confundir el radar enemigo. Simultáneamente, el Centro de Información de Combate calculó rápidamente la posición del atacante basándose en la trayectoria del HHQ-9B, realizando ingeniería inversa de su punto de lanzamiento. En cuestión de segundos, el sistema proporcionó las coordenadas aproximadas del tipo 055 Nanchang. En este momento, ambos bandos habían cruzado un punto sin retorno. Se había disparado un tiro, y una andanada de misiles estaba a punto de seguir. Los próximos minutos pasarían a la historia naval como el choque de 2 de los buques de guerra furtivos más avanzados del planeta en un combate a muerte de 12 minutos. Un brutal ballet de acero y fuego que redefiniría la guerra moderna. El mundo contuvo la respiración, sin darse cuenta del infierno que acababa de desatarse en las disputadas aguas del mar de China Meridional. Antes de que las sirenas de alarma hubieran cesado su penetrante lamento, el USS Zumwalt desató su primer ataque de represalia. La capitana Mitchell, con su determinación endurecida por la pérdida de su tripulación, dio la orden. Las celdas de lanzamiento vertical se abrieron con un silbido de hidráulica, y 4 misiles de crucero Tomahawk rugieron desde sus lanzadores, sus propulsores de cohetes sólidos encendiéndose con un destello cegador. Estos no eran meros disparos de advertencia, eran instrumentos de retribución, rozando el mar hacia la posición estimada del oponente. Cada Tomahawk, una maravilla de la ingeniería de precisión, estaba programado para navegar rutas complejas, siguiendo los contornos de las olas para evitar la detección.
antes de entregar su carga explosiva. Esta fue la salva inicial de un enfrentamiento mortal, una declaración de guerra en todo, menos en el nombre. Lo que estaba en juego era incalculable, las consecuencias potencialmente globales. En el Nanchang, el capitán Li Wei había anticipado esta respuesta. En el momento en que su misil antiaéreo derribó el helicóptero estadounidense, había ordenado un cambio de rumbo de emergencia, haciendo que el enorme buque de guerra girara bruscamente, intentando presentar una sección transversal de radar más pequeña. Simultáneamente, su tripulación desplegó una sofisticada variedad de señuelos electrónicos y chaff, tiras metálicas diseñadas para crear falsos retornos de radar, con la esperanza de confundir las amenazas entrantes. Los cañones CIWS, sistema de armas de proximidad, tipo 1130, con su asombrosa cadencia de fuego de 10.000 disparos por minuto, abrieron fuego inmediatamente, escupiendo un torrente de proyectiles de uranio empobrecido hacia el cielo, creando un muro de plomo contra los ecos que se acercaban en su radar. El resultado fue brutal, un testimonio del puro poder destructivo de la guerra naval moderna. 3 de los Tomahawk entrantes fueron interceptados. Uno fue derribado por la implacable andanada del Seas, su ojiva detonando inofensivamente en el aire. Otros 2 fueron desviados con éxito por los sistemas defensivos del Nanchang, desviándose de su curso y cayendo al mar. Pero el cuarto misil, un presagio de devastación, rompió la densa cortina de fuego. Golpeó la superestructura de proa del Nanchang, desgarrando el acero endurecido con un silbido ensordecedor. La explosión destrozó el barco, creando una brecha masiva y cobrándose la vida de 8 marineros chinos, su sacrificio un sombrío recordatorio del costo del conflicto. El aire en la cubierta del Nanchang estaba denso de humo y fuego, el olor acre de la electrónica quemada y la carne llenando las fosas nasales de la tripulación superviviente. Sin embargo, el barco aún no estaba paralizado. Los sistemas principales seguían operativos, un testimonio de su robusto diseño y los esfuerzos de control de daños. Pero el Nanchang estaba herido, su orgullo marcado y su tripulación tambaleándose por el golpe inicial. Frente a los daños, las bajas y la innegable agresión, el capitán Li Wei decidió jugar su carta más peligrosa, el misil hipersónico IJ-21. Esta era la carta de triunfo de China, un arma diseñada para superar incluso los sistemas de defensa antimisiles más avanzados. A las 12:58 p.m., un Numo IJ-21 se lanzó desde su celda, un ascenso silencioso y mortal a la estratosfera. Su propulsor de cohete sólido lo impulsó hacia el cielo antes de que su motor scramjet se encendiera, empujándolo a un aterrador Mach 9, luego Mach 10. Para la tripulación del Zumwalt, la advertencia en la pantalla del radar fue como un toque de difuntos. La velocidad y la trayectoria del misil entrante eran diferentes a todo lo que habían encontrado en las simulaciones. La capitana Sarah Mitchell, con la voz tensa por la urgencia, ordenó inmediatamente: activen la defensa multicapa. Lancen el SM-6 inmediatamente. 6 misiles SM-2 y 6 misiles SM-6. Un costo combinado de más de $30 millones en una sola andanada se elevaron en el aire. El SM-6, con su avanzado sistema de guía y alcance extendido, era su mejor esperanza contra la amenaza hipersónica. Ascendieron rápidamente, intentando interceptar el IJ-21, que se dirigía hacia ellos como un meteoro, una lanza de fuego apuntando al corazón del buque de guerra estadounidense. El aire se llenó de las estelas de los interceptores, un ballet desesperado de tecnología contra una fuerza casi imparable. Un SM-2 falló su objetivo, explotando demasiado lejos para tener efecto. Otro explotó demasiado cerca, dañando las aletas de control del misil hipersónico, pero sin lograr neutralizarlo. Aún así, no fue suficiente. El IJ-21, aunque dañado, continuó su implacable aproximación, entrando en su fase de ataque terminal, su ojiva armada y lista. Todo el barco contuvo la respiración, el destino del Zumwalt pendiendo de un hilo. El CIWS Kram
Counter Rocket Artillery and Mortar, un sistema de ametralladora Gatling de disparo rápido, se convirtió en la última línea de defensa. 11 pequeños misiles se lanzaron en rápida sucesión, formando un muro de fuego directamente frente a la proa del barco. Un esfuerzo desesperado y de última hora para proteger la embarcación. Finalmente, el 9º misil Kram impactó directamente. Un destello cegador de luz y energía detonó la ojiva del UJ-21 a menos de 1 kilómetro del Zumwalt, a un pelo de un impacto directo. La explosión desató una inmensa energía, una onda expansiva que sacudió al buque de guerra estadounidense hasta sus cimientos, haciendo vibrar cada placa y viga. Las consecuencias no fueron leves. El revestimiento de acero de proa del Zumwalt se abolló, deformado por la inmensa onda de presión, y el agua de mar se vertió en los compartimentos, activando las alarmas de emergencia. Los sistemas de energía de emergencia se activaron rápidamente para evitar que el barco quedara paralizado, redirigiendo la energía y estabilizando las funciones críticas. Pero al menos el Zumwalt se mantuvo a flote, un testimonio de su robusta construcción y la habilidad de su tripulación. En este punto, ambos barcos estaban gravemente dañados, sangrando por sus heridas. El Nanchang había perdido su capacidad de sigilo debido a los daños en el revestimiento del casco, y muchos marineros se perdieron en el ataque inicial del Tomahawk. El Zumwalt fue ralentizado por las inundaciones en su proa, sus sistemas avanzados comprometidos, pero ambos capitanes entendieron el brutal cálculo de la guerra naval. Quien dudara primero, pagaría el precio final. La batalla estaba lejos de terminar. Simplemente había entrado en una fase nueva y más desesperada. La capitana Sarah Mitchell, evaluando los daños y la sombría realidad de su situación, decidió aprovechar el avanzado sistema de cañones AGS, Advanced Gun System, de 150 mm del Zumwalt. Esta era un arma diseñada para bombardeos costeros, pero en este momento desesperado, se usaría contra otro buque de guerra. Se dispararon casi simultáneamente 6 proyectiles guiados por GPS, cada uno una munición guiada con precisión. Se elevaron en un arco alto hacia el cielo, alcanzando el apogeo, antes de descender a velocidades aterradoras, su trayectoria calculada para eludir las defensas restantes del Nanchang. Aunque las defensas mermadas del Nanchang lograron derribar 3 de los proyectiles entrantes, los 3 restantes penetraron la cortina de fuego. Uno destruyó el hangar de helicópteros, con una explosión secundaria al encenderse el combustible y las municiones. Otro explotó en el centro del barco, destrozando sistemas vitales de mando y control. El último y devastador proyectil impactó en el compartimento de lanzamiento de misiles de proa, detonando múltiples ojivas no lanzadas. Una reacción en cadena de explosiones sacudió todo el buque de guerra chino, una sinfonía de destrucción que señalaba su final. El Nanchang ardió ferozmente, su proa un agujero colosal y abierto, el agua de mar entrando incontrolablemente. Fue un golpe mortal, un testimonio del poder bruto de la artillería del Zumwalt, pero en sus últimos momentos, el capitán Li Wei, un hombre impulsado por una determinación desesperada, decidió una última apuesta. Si no podía salvar su barco, al menos arrastraría a su adversario al fondo con él. Con su barco envuelto en llamas y hundiéndose, ordenó el lanzamiento de los 2 IJ-21 restantes. A la 1:05 p.m., 2 misiles hipersónicos gritaron hacia el cielo, rugiendo como truenos, un acto final y desafiante de agresión. En el Zumwalt, marineros exhaustos con los rostros manchados de sudor y mugre, seguían operando los sistemas defensivos. 8 SM-2 restantes se lanzaron simultáneamente, combinándose con el CIW Scram, para formar una densa red de interceptores de múltiples capas. Fue un esfuerzo desesperado y de última hora, sus últimas reservas de potencia de fuego defensiva. Finalmente ambos IJ-21 fueron interceptados. Uno explotó muy por encima, un destello brillante contra el cielo que se oscurecía. El otro se desintegró y se hundió en el mar, su amenaza neutralizada. El Nanchang, un símbolo de la ambición naval de China,
se hundió entre el fuego y el humo, su casco, antes orgulloso, desapareciendo bajo las olas. El Zumwalt se mantuvo en pie, aunque destrozado, inundado y acribillado de heridas, un testimonio de su resistencia y del coraje inquebrantable de su tripulación. El enfrentamiento de 12 minutos había terminado, pero sus repercusiones alterarían para siempre el equilibrio de poder en los océanos, enviando ondas de choque por todo el mundo. A medida que la última explosión se desvanecía y el mar volvía gradualmente a su calma, la escena ante ellos era verdaderamente inquietante. El Nanchang, el orgullo de $1.800 millones de la Armada China, ya no conservaba su majestuosa forma. Su proa estaba destrozada, una boca abierta, el compartimento de misiles ardiendo como una antorcha colosal. El agua de mar entraba incontrolablemente, haciendo que el enorme buque de decenas de miles de toneladas se inclinara pesadamente hacia un lado en sus últimas agonías. El gemido del metal torturado se mezclaba con los gritos de los marineros, una lúgubre sinfonía de guerra y desesperación. En el centro de información de combate, el capitán Li Wei seguía firme, con los ojos inyectados en sangre por el humo y el agotamiento, su uniforme chamuscado. Comprendió que el Nanchang estaba más allá de toda salvación. Todos los sistemas principales estaban caídos, el radar oscuro, los cañones silenciosos. El barco era una tumba. En cubierta, los bomberos rociaban desesperadamente agua sobre los incendios que brotaban de los polvorines. Un esfuerzo inútil contra el infierno. El destino del barco estaba sellado. A los 30 minutos del letal ataque de artillería del Zumwalt, el Nanchang comenzó su descenso final. La alarma de emergencia sonó, un sonido escalofriante que señalaba el final. «Abandonen el barco». Cientos de marineros se precipitaron a cubierta, una caótica estampida por la supervivencia, saltando al mar con chalecos salvavidas, con la esperanza de ser rescatados. Algunos quedaron atrapados en compartimentos en llamas, sus gritos resonando en el agua. Otros tropezaron en el agua presas del pánico, sucumbiendo al frío abrazo del océano. Fue un espectáculo trágico, uno que la Armada China no había experimentado en décadas. Un crudo recordatorio de las brutales realidades de la guerra naval. A medida que el sol se ponía hacia el oeste, proyectando largas sombras sobre el agua, el enorme casco del Nanchang desapareció bajo las olas, dejando atrás un enorme remolino y vastas manchas de petróleo, una cicatriz en la superficie del océano. 23 marineros perecieron, sus vidas perdidas en el crisol del conflicto. Los 317 restantes fueron rescatados por helicópteros y botes de rescate del lado estadounidense, un gesto de humanidad en medio de la devastación. Los supervivientes se convirtieron en los primeros prisioneros de guerra, en una confrontación directa entre dos superpotencias desde la Segunda Guerra Mundial, un precedente escalofriante que remodelaría las relaciones internacionales. Mientras tanto, el USS Zumwalt, el superviviente, también estaba lejos de estar intacto. La onda expansiva del casi impacto del Yuko-21 en la proa había deformado el casco, creando daños estructurales que requerirían extensas reparaciones. Varios compartimentos de proa estaban inundados, y los marineros lucharon durante horas para bombear agua y parchear temporalmente los agujeros, evitando que el mar se tragara todo el barco. El revestimiento furtivo especializado, una fuente de orgullo tecnológico estadounidense, estaba chamuscado y desprendiéndose en grandes secciones, sus capacidades avanzadas gravemente comprometidas. El Zumwalt pudo haber ganado el enfrentamiento, pero ahora no era más que un guerrero exhausto y ensangrentado, que necesitaba extensas reparaciones y un largo viaje a casa. La victoria fue pírrica, lograda a un costo inmenso, tanto en vidas como en el frágil equilibrio del poder global. El mundo observó, atónito, cómo se desarrollaban las implicaciones de este único y brutal enfrentamiento. La era de la disuasión naval convencional había terminado, reemplazada por una nueva y aterradora realidad, donde los misiles hipersónicos y el radar cuántico habían alterado irrevocablemente el panorama de la guerra. El mar de China Meridional
una vez un punto de ignición, se había convertido en un cementerio, y los ecos de su conflicto reverberarían por todo el mundo durante generaciones venideras. Este dramático enfrentamiento entre el USS Zumwalt y el tipo 055 Nanchang sirve como un crudo recordatorio de las crecientes tensiones en el mar de China Meridional y el potencial de la tecnología militar avanzada para remodelar los conflictos globales. El relato detallado de esta batalla ficticia destaca las devastadoras consecuencias de las rivalidades, geopolíticas descontroladas y la importancia crítica de comprender la compleja dinámica en juego. ¿Cuáles cree que son los factores más críticos que llevaron a este conflicto? Comparta sus ideas en los comentarios a continuación. Si encontró este análisis convincente y desea profundizar en las complejidades de la guerra naval moderna, las estrategias geopolíticas y el futuro de la tecnología militar, considere suscribirse a nuestro canal para obtener más contenido en profundidad. Regularmente exploramos escenarios como este, brindando análisis expertos y discusiones que invitan a la reflexión. No se pierda futuras actualizaciones. Suscríbase ahora y únase a nuestra comunidad de pensadores estratégicos. Para aquellos interesados en las tecnologías específicas discutidas, como misiles hipersónicos, destructores furtivos y radar cuántico, tenemos una serie de informes detallados disponibles. Estos informes ofrecen especificaciones técnicas completas, implicaciones estratégicas y contexto histórico. Su participación nos ayuda a seguir produciendo contenido de alta calidad y perspicaz que arroja luz sobre los problemas más apremiantes de nuestro tiempo. Gracias por leer.